Bienvenido al curso PSOC Designer Training. Estudiaremos la placa del PSOC 5LP. Como observamos, la placa está dividida en dos partes, un programador y una placa de desarrollo. Si vemos el diagrama en bloques, tenemos por un lado la parte del programador, que tiene un PSOC 5LP con un programa ya preestablecido, un puerto USB que se conecta a la computadora, un kit de programación que hace una serie de enlaces con la otra placa PSOC 5LP y algunos capacitores de bypass. Del lado de la placa de demostración tenemos otro PSOC 5LP, un puerto USB de usuario, un LED para que el usuario pueda trabajar con él, un botón y dos headers, es decir, dos tiras de pines donde podemos conectarnos mediante un protoboard a cualquier otro dispositivo. En esta gráfica vemos el conexionado de pines, tanto del programador como de la placa de prueba. En ambos casos se nota que tiene una gran cantidad de pines disponibles en la placa de prueba para su utilización. Además se ve el conector del puerto USB para el usuario, el PSOC que utilizamos para el usuario, el pulsador y el LED. La alimentación de esta placa PSOC 5LP tiene ciertas características que tenemos que tener en cuenta. La primera es que si la alimentamos desde el programador, o sea a través del puerto USB, utiliza 5 voltios. Si la conectamos desde el puerto USB del usuario, también utiliza 5 voltios, pero no puede estar conectado también el programador porque ambas fuentes se opondrían entre sí. Al pin BDD se le puede conectar una fuente de 3,3 voltios a 5,5 voltios. Indudablemente, de nuevo, no puede estar conectado ni el programador ni el puerto USB del usuario. Si se quiere usar una fuente externa y el programador, debe de soldarse el diodo D1 en la placa para que no haya una conexión eléctrica entre ambos. Sin embargo, eso significa que cuando no esté alimentada la placa y conectemos el programador, la placa del usuario no funcionará. La placa no tiene una protección SD, por lo tanto es necesario manejarla con cuidado en cuanto a tocar con los dedos los pines que acceden al microcontrolador. En esta imagen observamos cómo se separa la placa del programador. Por un lado tenemos la placa de usuario con todos los pines para conexión y por el otro lado tenemos la placa del programador con una serie de pines adicionales cuyas funciones veremos posteriormente. La placa del programador tiene una especie de pequeño conector para que se conecte directamente dentro de un puerto USB. Sin embargo, esto es incómodo y por lo general se usa un cable adaptador que nos permite trabajar a una distancia mayor. En esta gráfica observamos cada uno de los pines y la señal que corresponde. Por ejemplo, al pin J1-C-01 le corresponde el puerto 2.0 que es un GPIO. Al pin J102 le corresponde el puerto 2.1 que es un GPIO y al cual está conectado el LED y así sucesivamente. Esta continúa describiendo cada uno de los pines de salida de nuestra placa de usuario. Del lado de la placa del conector de programación tenemos 5 pines: la alimentación, una tierra, un reset externo, una señal de clock y una señal de entrada-salida de datos. Como se observa, está implementada la placa de forma tal que sea fácilmente cortable con un Vermeer para que separemos tanto la placa del programador como la placa del usuario. La placa del programador tiene una serie de expansiones, o sea, tiene pines a ambos costados que tienen funciones adicionales que se describen en la tabla inferior. Estas funciones especiales son de dos tipos. Podemos usarlas como un osciloscopio de baja velocidad o bien se lo puede usar como un analizador lógico de baja velocidad. Para ambas funciones se tiene que bajar un driver especial de Cypress.
Los GPIO de nuestro PSOC son bastante particulares, dado que manejan señales digitales y analógicas. Acá vemos el diagrama de bloque como es un GPIO estándar. Por un lado tenemos un bloque de salidas digitales, un bloque de entradas digitales, un bloque analógico y un bloque LCD. Si recordamos, el PSOC puede manejar display LCD plano y por lo tanto es necesario este bloque LCD que tenemos ahí. En función de la configuración que hagamos, se cerrará la llave correspondiente y el GPIO funcionará de una manera o de otra. Tengamos en cuenta que los PSOC tienen hasta 62 pines GPIO dependiendo del integrado que utilicemos. 8 modos de funcionamiento, es decir, como entrada analógica, como salida analógica, como entrada digital, como salida digital, como LCD, etc. Y el soporte de funciones analógicas y digitales. Vamos a ver ahora lo que se llama manejo por pull. Supongamos que estamos leyendo un libro y pedimos una pizza. Una de las formas de hacer para esperar que llegue la pizza es mirar cada cierto tiempo la puerta y verificar si ha llegado nuestra pizza a nuestra casa. ¿Qué desventajas y ventajas tiene este sistema? En nuestro caso, suponiendo que esto fuera un programa, requiere que el programa se ocupe de verificar cada cierto tiempo si en la puerta está el vendedor o el encargado de traer la pizza. Mientras esté verificando la puerta, obviamente no puede estar leyendo el libro, es decir, no se pueden realizar dos actividades simultáneas. Por lo tanto, cuando está testeando el estado, digamos, de la puerta, no puede realizar otra actividad. Otra forma de realizarlo es que sea periódicamente, o sea, cada cierto intervalo de tiempo se verifica si hay alguien en la puerta o no, tratando de tener el mínimo el programa principal. Y es muy fácil de implementar. Basta con simples líneas de código para hacer que el microcontrolador, o en este caso el PSOC, pase una gran cantidad de tiempo o intervalo de tiempo verificando, por ejemplo, en nuestro caso la puerta o el estado de un pin. El otro tipo de manejo es el manejo por interrupción. De nuevo estamos leyendo nuestro libro y estamos esperando a que llegue nuestra pizza. Cuando llegue la pizza, el delivery toca el videoportero y recibimos la pizza. Es decir, se produce una interrupción, dejamos la actividad que estamos realizando y procedemos a atender la otra actividad que es la llegada de la pizza. ¿Cuáles son? Esto tiene una desventaja, que es mucho más complicado de reproducir para probarlo. Tenemos que probar todos los estados posibles para asegurarnos que el sistema funcione correctamente. Como ventaja, el programa principal puede realizar cualquier otra tarea sin ningún problema, es decir, nosotros podemos estar leyendo el libro todo el tiempo que queramos, porque cuando llegue el delivery, se producirá el sonido del timbre y recién entonces iremos a recibir la pizza. No necesitamos estar viendo a cada instante si hay alguien en la puerta o no. Y no hay desperdicio de tiempo, obviamente verificando si hay alguien en la puerta o no. Pero implica una mayor sobrecarga, puesto que estamos utilizando las interrupciones y eso usa elementos de la FPGA de nuestro sistema. Acá tenemos un esquema de prueba. Tenemos un pin al cual hemos puesto una interrupción, entonces cuando se produce una señal en el mismo podemos encender un LED. Este sería un esquema típico utilizado en el PSOC. Tenemos dos tipos de interrupciones en el PSOC: Rising Edge o transición de estado bajo al alto y Falling Edge o transición del estado alto al bajo. Otro tema importante dentro de las interrupciones son las prioridades. Supongamos que está sonando un teléfono mientras estábamos leyendo. Llega nuestra amiga a visitarnos y está ladrando el perro. Debemos establecer prioridades para atender a cada una de las interrupciones que estamos teniendo en ese instante y establecer un orden de prioridades, o sea, qué interrupción atenderemos primero. En nuestro caso, como electrónico, establecemos que como interrupción primaria atendemos que es lo que está haciendo el perro, como secundaria el teléfono y por último la llegada de nuestra amiga.